A la hora que ustedes me indiquen. Sí, ya se puede empezar, doctor. ¿Sí? Por Ya, favor, ok. sí. Gracias. Bien, buenas tardes. Doctoras, doctores, muchas gracias por su asistencia a la sesión de hoy. Gracias a la doctora Verástegui por la oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas sobre la llamada acción pauliana y la simulación, que son dos mecanismos, son dos figuras que están llamadas a cumplir un rol importante, un rol relevante en la protección del crédito, en la protección de las acreencias, sobre todo en tiempos de crisis económica como la que, bueno, lamentablemente a nivel global se está viviendo, ¿no? Si en situaciones no tan críticas se presentan un número más o menos importante de complicaciones a los acreedores para cobrar, imagínense ustedes lo que va a pasar o lo que podría pasar, no, caramba, con una situación económica complicada a nivel general, ¿no? Entonces, los incumplimientos, las complicaciones para los acreedores pueden, o seguramente van a aumentar, ¿no? Si es que ya no están aumentando. Entonces, en ese contexto, dentro de los múltiples mecanismos, ¿no?, para proteger al acreedor, ¿no?, destacan pues dos, ¿no?, de los que vamos a conversar el día de hoy. Bien, a ver, primero vamos a detenernos, doctoras, doctores, en aspectos de orden general. Primero, habría que recordar que la acción pauliana, el término acción no es tan feliz, ¿no? El término acción no es tan riguroso, no es tan exacto. Porque el término acción se refiere a este derecho abstracto, ¿no?, que consiste en pedir tutela, pedir protección al Poder Judicial, ¿no?, y nada más. Al margen de tener o no tener la razón, tenemos derecho, como decía este destacado procesalista, ya fallecido, sanmarquino, el profesor Juan Morales Godo, él decía que la acción es como ir a tocarle la puerta al Poder Judicial. Y tengo derecho a que me abra la puerta y que me diga algo. Eso es el derecho de acción, nada más. Entonces, es un poco inexacto, es un poco impreciso decir acción indemnizatoria, acción de nulidad, acción reivindicatoria, ¿no? Acción de divorcio. No es que haya varias acciones, la acción es solo una. Lo que cambia, ¿qué cosa es? La pretensión. Lo que yo pido al juez, las pretensiones, esas sí pues son innumerables. Pero el derecho de ir a pedir una respuesta, de llevar mi caso y que lo miren al Poder Judicial y nada más, al margen de que me dé una respuesta satisfactoria o no satisfactoria para mí, una respuesta que me gusta o que no me gusta, al margen de eso, eso es el derecho de acción. ¿Cómo se ejercita ese derecho de acción? Presentando la demanda, ¿no?, o la solicitud, digamos, si estamos en un proceso cautelar o no contencioso. Entonces, como que el término acción pauliana no es tan exacto, ¿no? Eso quería dejar la salvedad. Y pauliana, pues nos preguntaremos por qué se llama pauliana, ¿no? ¿Cuál es la razón de pauliana? ¿Viene de Paulino, de Paulo? Bueno, los estudiosos del tema, doctoras, doctores, no están tan seguros. Pues en realidad nadie sabe, yo no sé, nadie sabe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama pauliana a ciencia cierta? Claro, algunos dirán, oiga, profesor, pero ¿no sabe usted por qué se llama así? Es que en realidad
como les acabo de decir, nadie sabe. O sea, no es un tema donde la doctrina sea uniforme, ¿no? En la doctrina histórica, digamos. Porque la mayoría, ¿no? Sin embargo, la mayoría especula que viene de un pretor romano llamado Paulo, y que este pretor romano habría sido uno de los primeros en establecer este mecanismo, ¿no? Y en honor a él sería la denominación, pero es una especulación, no se sabe bien por qué. El código también le llama revocatoria, la acción revocatoria, que también es un término no muy adecuado, ¿no? Porque revocar en doctrina se usa más para actos unilaterales. En doctrina se utiliza más para actos unilaterales, ¿no? Entonces, actos unilaterales, ¿no? que digamos, el propio individuo realiza y el propio individuo, el que realiza el acto unilateral, él es el que deja sin efecto. Esa es la revocación. Un buen ejemplo de revocación, ¿cuál es? En poderes de representación, ¿no? En poder. En el caso del poder de representación, ahí tenemos un ejemplo interesante. El testamento son actos unilaterales y el propio creador de estos actos, ¿no? Es el que los deja sin efecto por medio de una declaración unilateral. Entonces, aquí no estoy revocando yo. De hecho, quien presenta la acción pauliana es un acreedor perjudicado por un deudor. El deudor dispone de sus bienes de tal manera que le causa un perjuicio al acreedor. Ya vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, el acreedor, él no ha realizado ese acto, ni siquiera ha formado parte de él. Es un extraño. Por eso el término revocación, que es más que nada para los actos unilaterales en el sentido que acabo de comentar, tampoco es tan idóneo. Otros han hablado de pretensión procesal de ineficacia, pero esa denominación no está mal, pero también es bastante genérica, porque en realidad toda demanda de ineficacia implica pues una pretensión en el proceso, y los supuestos de ineficacia no solo es la pauliana. Está la resolución del contrato, la rescisión, la ineficacia por eh, defectos en la actuación de los representantes. Entonces, yo digo, pretensión procesal de ineficacia, pero eso aplica para muchas pretensiones, no solamente para la pauliana. Entonces, fíjense los problemitas de terminología, ¿no? Por eso, de repente, lo mejor es no complicarnos tanto y usar la etiqueta histórica de toda la vida, ¿no? ¿Cuál es? Pauliana. Ahora, ¿qué implica esta acción pauliana? La acción pauliana, como decíamos, implica una ineficacia. ¿Qué tipo de ineficacia? Relativa. ¿Por qué relativa? Porque el acreedor, es sencillo, ¿eh? El acreedor cuestiona, impugna un acto de su deudor, un acto que al deudor lo deja con poco patrimonio ejecutable, con poco patrimonio que sea de fácil acceso para el acreedor a efectos de ejecutar, de atacar, de agredir, para cobrarse lo que le deben. Entonces, el acreedor advierte que su deudor se ha quedado con poco patrimonio ejecutable y presenta la pauliana, pidiendo, solicitando que ese acto que disminuye, aminora, baja, por decirlo de alguna manera, el patrimonio ejecutable del deudor,
que ese acto respecto de este acreedor se declare, ¿qué cosa? Ineficaz, que no produzca efecto. Para ese acreedor, ese acto que sea declarado como si no se hubiera celebrado. Eso es lo que busca la acción pauliana. Que el acto del deudor frente al acreedor, a efectos de ejecución, ahorita voy a decir por qué hago énfasis en eso, a efectos ejecutivos, sea ineficaz, sea inoponible frente al acreedor, frente al resto de la gente, frente a terceros, es más, frente a otros acreedores que no han presentado demanda de pauliana. El acto, frente a todos ellos, el acto es válido y 100% eficaz. La ineficacia solo va a favorecer al acreedor que interpuso la demanda. Y frente a él, el acto de disminución de patrimonio ejecutable del deudor frente a este acreedor que demandó va a ser ineficaz, va a ser inoponible. ¿Esto qué significa? Que esos bienes que dispuso el deudor y que perjudicaban al acreedor, por eso planteó la pauliana, esos bienes van a quedar, doctoras, doctores, como embargados. Esos bienes van a responder por la deuda que está impaga. Por eso también podría decirse correctamente que la ineficacia es que también temporal, porque mientras dure la obligación en cuestión, si la obligación se paga, si la obligación se cancela, la pauliana carecería de razón de ser. La ineficacia no tendría sentido ya. Se levanta la ineficacia y el acto del deudor ya vuelve a surtir el 100% de sus efectos. Por eso también la ineficacia, un buen adjetivo sería temporal, ¿no? Temporal. Ahora, esa temporalidad también puede traducirse ¿en qué? En una ineficacia total. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que si no se paga la obligación, ¿qué va a pasar con los bienes que fueron materia del acto ineficaz? Van a ser rematados, ¿no? Van a ser rematados y ahí la ineficacia quedaría pues de forma perenne, ¿no? Ahora, eso de manera general respecto de la pauliana. En la simulación, lo que tenemos, doctoras, doctores, es un acto ficticio. Un acto, por decirlo de alguna manera, de mentira, de broma, entre comillas. Los sujetos, como dice el 190 del Código Civil, los sujetos en realidad no quieren el acto jurídico, no quieren ese negocio jurídico. Lo único que a ellos les interesa es generar una apariencia de acto jurídico, una apariencia de negocio jurídico, pero ellos realmente no les interesa el acto. Su objetivo solamente es ¿cuál? Engañar, despistar, nada más, nada más. El negocio, el contrato como tal, no es querido por ellos. No lo desean, no lo quieren. Por eso no hay una real voluntad de ejecutarlo. Ahora, para el Código Civil, el negocio simulado, ¿qué provoca? ¿Qué genera? Para el Código Civil. Nulidad. El negocio fingido, el negocio pantalla, este negocio ficticio es nulo. Entonces, aquí advirtamos una pequeña diferencia importante, ¿no? En la pauliana, ¿qué tenemos? Ineficacia relativa, ¿no? Ineficacia relativa. En la nulidad, en la pauliana, ¿qué tenemos? Ineficacia relativa. En la simulación, ¿qué tenemos? Nulidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿dónde está el factor común? ¿Por qué decimos que ambos serían
mecanismos de tutela del crédito, porque tanto en la pauliana como en la simulación tenemos, por decirlo en sencillo, deudores que se portan mal, deudores que quieren escabullirse del pago de su deuda. En ambos casos se tiene esa situación. Deudores que se quieren pasar de listos y quieren dejar al acreedor en offside, como quien dice, ¿no? Lo quieren sorprender, ¿no? Lo quieren sorprender. En la pauliana, ¿por qué? Porque el deudor dispone de sus bienes de tal manera que el acreedor va a buscar otros bienes y, uno, no va a encontrar, o dos, si los encuentra, el deudor los puede esconder con facilidad. Y por más que el acreedor trate de embargarlos, capturarlos, esos bienes, no se va a poder, porque estos son muy fáciles de esconder. Entonces, lo perjudicas al acreedor. ¿Dónde radica el perjuicio al acreedor? En que cobrar se le hace muy difícil o más difícil. Ese es el punto. En cambio, en la simulación, el sujeto celebra un acto ficticio de tal manera que cuando los acreedores quieren embargar ciertos bienes, por esa apariencia, por esa ficción que se da, no se va a poder cobrar. Porque cuando se va a embargar los bienes del deudor, resulta que el deudor ya no es el dueño, sino terceros que le compraron al deudor. Pero en realidad el deudor no vendió nada. Lo único que buscó el deudor es generar una apariencia que imposibilite, ahí está el punto de conexión con la pauliana, una apariencia que imposibilite o que haga más difícil el cobro del crédito. Pensemos en el siguiente ejemplo simple. Tenemos un empresario que tiene cuantiosas deudas, está bastante complicado, ¿no? Financieramente, y le dice a su secretaria, mira, ya me van a venir a embargar, me van a caer demandas, tengo que poner el patrimonio que tengo a salvo, no me interesa venderlo, yo quiero seguir conservando los bienes, no quiero vender, quiero tenerlos, pero quiero evitar que los embarguen, quiero evitar que los acreedores actúen en vía ejecutiva sobre esos bienes. Entonces le dice a su secretaria, por favor, ayúdame a poner las cosas a tu nombre, un tiempo. Luego que yo me recupere, ya me devuelves los bienes. Esto es solo temporal. Esto es solo temporal. Si la secretaria acepta, en el registro público esos activos van a estar a nombre de la secretaria. Pero esa adquisición, ¿no?, es pues fingida. Pero cuando los acreedores quieran embargar, no se va a poder, porque está a nombre de la secretaria y la secretaria no es la deudora. Por eso no se va a poder embargar, ¿verdad? En cambio, en la pauliana, el acto que celebra el deudor es un acto verdadero. Es un acto genuino. Pero ¿qué ocurre? El acreedor se le complica cobrar su deuda o el cobro de su deuda peligra. ¿Por qué? Imaginemos, el principal activo patrimonial del deudor es un inmueble que vale 300. Y la deuda es por 100. La deuda es por 100.
Entonces, ¿qué hace el deudor? Supongamos que el deudor agarra y vende. Y vende de repente por 500, o sea, a un gran precio. Pero patrimonio conocido, patrimonio de fácil identificación ya no va a tener. O sea, patrimonio que es fácil de ejecutar, cero, después de esa venta. El deudor va a tener bastante dinero en los bolsillos porque le están pagando mucho más del precio normal, o sea, ha hecho un negociazo. Pero lo cierto es que lo único que va a tener es dinero en efectivo, prácticamente o predominantemente dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo, pues, doctoras, doctores, ustedes comprenderán, es fácil de esconder. El dinero en efectivo es fácil de ocultar, ¿no? Profesor, pero de repente se queda en un banco, aunque esté en un banco, aunque esté a plazo fijo, doctoras, doctores, aunque esté a plazo fijo, igual, ¿no? Igualito, el deudor puede sacarlo del banco y ese dinero repartirlo en 20 colchones y el acreedor no va a poder encontrarlo. ¿Cómo estaba mejor el acreedor? Mientras su deudor conservara ese inmueble. Pero como el deudor ha vendido ese inmueble, solo se ha quedado con bienes de difícil ejecución, en este caso el dinero. Eso le afecta al acreedor, por supuesto, pues. Porque si sucede algo y la obligación no se paga, ¿de dónde se va a cobrar el acreedor? Profe, pero el dinero está ahí, pues, los 500. Pero ¿y si el deudor lo esconde? Si el deudor no paga, si hay problemas. O sea, lo expones al acreedor. Hay un riesgo importante de que no se pueda cobrar, porque el deudor, si quiere, esconde ese dinero, sustrae ese patrimonio que tiene de las acciones ejecutivas del acreedor. Es importante resaltar esto, doctoras, doctores, porque la doctrina tradicional nos dice que la acción pauliana es frente a actos o se plantea contra actos del deudor que le provocan insolvencia, que al deudor lo dejan sin patrimonio o con muy poco patrimonio, de tal manera que no alcanza para pagar la obligación. Eso es, doctoras, doctores, bastante inexacto, ¿eh? Bastante inexacto. ¿Por qué, profesor? Pensemos en el ejemplo que acabamos de proponer. Pues imagínense, doctoras, doctores, que al deudor le pagan del inmueble que vale 300, le pagan 500, o sea, ha hecho un negociazo y está con mucho dinero, ¿no? Está con mucho dinero. De repente tiene para pagarnos hasta la risa, ¿no? Pero lo cierto es que el dinero lo puede esconder. Puede tener una cuenta bancaria, puedes tener el dinero ahí y al día siguiente va y lo saca. Puede tener el dinero en una caja fuerte y después al día siguiente lo saca, lo moviliza, lo reparte, lo divide, como mencioné, ¿no? Reparte el dinero en 20 colchones y lo esconde. Otro tanto ocurre con las joyas, que también pueden ser un patrimonio importante, pero el deudor también lo puede esconder. Puede sustraer esos bienes de las acciones de ejecución del acreedor. Entonces, no se trata en la pauliana de decir, es el acto que genera insolvencia. No, porque de repente luego de ese acto, el deudor termina con más patrimonio. De repente luego de ese acto, el deudor termina económicamente mucho mejor parado, con más dinero, con más plata. Entonces, no se ajusta a la verdad que se diga, es insolvente. No, porque puede tener bastante patrimonio o un patrimonio muy alto, ¿no?
después de ese acto que se cuestiona. ¿Dónde está el problema? El tipo de patrimonio que tiene. Digamos que para efectos de la acción pauliana, el patrimonio del deudor tiene dos partes. Patrimonio de fácil ejecución y patrimonio de difícil o complicada ejecución. Si el deudor se queda sin patrimonio de fácil ejecución y todo lo que tiene es patrimonio de difícil ejecución, la pauliana va allí. Ahí podemos decir al acreedor lo están perjudicando. ¿De qué le sirve al acreedor que el deudor tenga un gran patrimonio si este patrimonio es difícil de ejecutar o es fácil para el acreedor esconderlo y frustrar acciones de cobro? Pensemos en lo siguiente. El acreedor demanda la acción pauliana y el deudor dice, señor juez, esta demanda no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo bienes. Muchos bienes. Ah, sí. A ver. Mire, señor juez, para empezar, tengo un departamento en Bucarest. Oiga, pero Bucarest, eso está en Rumanía, señor, eso está lejos. Bueno, pero es un patrimonio. Tengo una chacra, un fundo, ¿no? En Volgogrado, en Rusia. Oiga, pero ejecutar eso en el Perú es difícil. ¿Ven? O sea, el deudor podría tener un patrimonio interesante, pero como se encuentra en el extranjero, puede entenderse que es un patrimonio de difícil ejecución. Y si el deudor solamente tiene patrimonio de difícil ejecución y no hay un patrimonio de fácil o accesible ejecución, podemos decir el acreedor está en situación perjudicial, porque su cobro se ha dificultado o se ha hecho más complejo. Entonces, doctoras, doctores, quitémonos de la cabeza, porque nos puede confundir, la idea de que la pauliana procede contra actos que generan insolvencia, como si el acto del deudor tendría que dejar al deudor pues en la miseria, ¿no? Tuvieran que dejar al deudor estos actos en la pobreza, y no es así. De hecho, el deudor podría terminar con más dinero, con más patrimonio, pero el patrimonio que va a tener es de difícil o complicada ejecución. Ese es el punto. ¿De qué le va a servir, ¿no? Al acreedor que el deudor tenga por montón, pero cuando se haga la ejecución, esta se va a frustrar con facilidad? Ahora, eso en relación al perjuicio al acreedor, ¿no? En relación a la simulación, el acto no produce efecto nunca, porque es ficticio y es causal de nulidad. El acto simulado, como dice la doctrina clásicamente, nace muerto, porque es nulo. La sentencia que declara la simulación, la nulidad por simulación, doctoras, doctores, es una sentencia meramente declarativa. ¿Qué queremos decir con esto de meramente declarativo? Que el acto simulado podemos reputar, podemos considerar que nunca produjo efecto. Por eso se dice que, por ser nulo, nació muerto. Nunca produjo efecto, no produjo efecto alguno. No. Nació muerto. El juez simplemente va a realizar una labor de certificación, nada más. Profesor, ¿y la pauliana es así? No. En la pauliana la sentencia del juez no es meramente declarativa. La sentencia del juez es constitutiva en la pauliana. En la pauliana no se tiene la ineficacia hasta que el juez lo diga. Mientras el proceso está en trámite, el acreedor, por supuesto, puede anotar su medida cautelar.
pero propiamente mientras no acabe el proceso, el acto no es ineficaz. Para que sea ineficaz, el acreedor tiene que vencer en el juicio. Recién a partir de allí, sin perjuicio de la cautelar de anotación de demanda, que definitivamente es lo más recomendable, para evitar que el deudor, o bueno, el que le adquirió al deudor, siga transfiriendo. Hay que publicitar ese proceso en el registro público. Ciertamente, ciertamente. Pero el acto del deudor va a ser plenamente válido y eficaz, sobre todo eficaz, hasta que salga la sentencia declarando fundada la demanda de Pauliana. Y no solo eso, sino que esa sentencia, obviamente, doctoras, doctores, tenga la autoridad de cosa juzgada, ¿no? A partir de ahí recién podemos decir, ah, caramba, este acto es completamente ineficaz, ¿no? O mejor dicho, ineficaz frente al acreedor nada más, ¿no? A partir de ahí ya estoy seguro que este acto no produce efecto frente al acreedor y los bienes materia de este acto podrán ser embargados y agredidos por el acreedor. Entonces, notemos eso que está en la segunda viñeta, ¿no? La pauliana, la sentencia es constitutiva, mientras que en la simulación la sentencia es meramente declarativa. El acto simulado nulo nace muerto. En la pauliana nace vivito y coleando, como dice. Tiene que venir la sentencia con autoridad de cosa juzgada para que a partir de ahí yo diga, ah, caramba, el acto es ineficaz frente al acreedor que interpuso la demanda. Entonces, como decíamos, en ambos casos, la pauliana y la simulación, pretensión de simulación, se enfrentan en general a casos donde el deudor dificulta, en los términos ya expuestos, el cobro del crédito. Ahora, a nivel procesal, hay una diferencia también importante que no debiéramos dejar pasar, ¿no? A nivel procesal. La ineficacia del 195 del Código Civil, la ineficacia de la pauliana no puede analizarse en procesos de desalojo ni de otorgamiento de escritura pública. Ojo con eso, ¿ya? La pauliana no se puede analizar en procesos de desalojo ni en procesos de otorgamiento de escritura pública, ¿ya? Es indispensable para alegar defectos de validez, ineficacia, es indispensable, doctoras, doctores, que el defecto opere de pleno derecho. O sea, en el desalojo y en el otorgamiento de escritura pública, en el proceso de desalojo y en el proceso de otorgamiento, en los dos se puede hacer valer defectos que operan de pleno derecho. Pero defectos que no operan de pleno derecho, sino hasta que la sentencia lo diga, eso no se puede hacer valer, ni en el desalojo, ni en el otorgamiento de escritura pública. ¿Ya? Además, la ineficacia pauliana, doctoras, doctores, solamente es para efectos de ejecución, para efectos de embargos y actos de remate que quiera hacer el acreedor por falta de pago de la obligación. Para otro tipo de asuntos, la ineficacia no funciona. Para todo lo demás, que no sea la cobranza de la obligación, para todo lo demás, el acto sigue produciendo sus efectos. Por ejemplo, para que se den una idea, si alguien quiere comprar el inmueble, por más que estén con la medida cautelar de anotación de demanda y se publicite que un acreedor ha pedido la pauliana contra el acto de adquisición de ese inmueble, pero alguien quiere comprarlo igual. Alguien quiere comprarlo. Es libre de comprarlo, no hay problema. Puede adquirir ese inmueble. Normal. No hay ningún inconveniente. El tema es, ¿a quién le va a comprar ese inmueble? Obviamente al dueño, al
al que le adquirió al deudor. ¿Qué pasa si es el acreedor afectado el que quiere adquirir la propiedad del bien? Repito, ¿qué pasa si el acreedor afectado es el que quiere adquirir la propiedad del bien? Supongamos, yo tengo mi deudor, no me está pagando, hace un acto de disposición que me complica. Su principal activo ejecutable lo acaba de vender. Yo planteo la Pauliana. ¿Qué sucede si yo quiero comprar ese inmueble, ese bien? ¿Se lo compro a mi deudor? No. Yo, siendo el acreedor, tendría que comprárselo al adquirente de mi deudor. Si yo voy a embargar, ejecutar vía judicial, eso es otra cosa ya, para efectos ejecutivos. Pero para efectos fuera de la ejecución, ese acto, incluso contra el acreedor demandante, es plenamente eficaz. Profe, entonces el acreedor demandante de la Pauliana, ¿a quién tendría que comprarle el predio si le interesa? Al adquirente del deudor. Porque para eso, ese acto sigue produciendo plenos efectos. ¿Ya? Veamos un ejemplo sencillo. A ver, supongamos, ¿no? Que yo le vendo, no, que el doctor Juan Chacón, que nos está acompañando en el Zoom, ¿ya? Supongamos que él tiene una deuda conmigo. Él me debe. Y luego el doctor Chacón le vende a la doctora María del Pilar. Entonces, Juan y María. Juan es mi deudor. Él tiene un importante activo en Lurín y él se lo vende a María. Cuando vende a María el activo, esta chacra, este fondo en Lurín, yo me preocupo porque yo digo, caramba, y si no me paga Juan, ¿de dónde me voy a cobrar yo? Ese predio valía, supongamos, en promedio precio de mercado, $250,000. María le ha pagado 280, o sea, Juan ha salido ganador. Juan no es insolvente, tiene $280,000. O sea, está bien cargado. Y él no tiene más deudas que conmigo. Supongamos que a mí me debe 100, 120. Entonces, ¿él es insolvente? No. Por supuesto que no. De repente tiene para pagarme la risa. No lo sé. Pero lo que sí queda claro es que Juan se ha quedado con poco o nada de patrimonio de fácil ejecución. Porque ese dinero, insisto, lo puede esconder, guardar, repartir en diferentes colchones. Ahora, ¿quién es la nueva dueña? María. ¿Qué sucede si yo, el acreedor que voy a demandar la Pauliana y puedo vencer, puedo ganarle? Ya vamos a ver los requisitos ahorita, lo que se requiere. Puedo ganarle a Juan, ¿no? El proceso, a Juan y a María. Yo los demandaré a los dos. Y gano. Ese acto va a ser ineficaz. Yo voy a poder embargar ese predio y sacarlo a remate para pagar, para hacerme cobro de lo que me deben a mí. Pero ¿qué sucedería si yo quiero comprar esa casa, que quiero tenerla en mi propiedad? No se trata de embargar, ejecutar y recuperar algo para cobrar lo que me deben. No, yo quiero adquirir la propiedad. Yo podría decir, bueno, como el acto es ineficaz, se lo compro a Juan, porque el acto es inoponible o ineficaz frente a mí. No, yo tendría que comprárselo a María. Si alguien me dice, oye, por ese inmueble yo doy 350, y yo le digo, María, ¿me venderías eso por 300? Y ella me dice, ya, está bien, 300.
O sea, yo me gano 50 por esa intermediación inmobiliaria. Entonces yo puedo tener interés, a pesar que a mí me va a servir para el remate. Obviamente un poco complicado que un tercero lo compre porque está con la Pauliana encima y está como si estuviera embargado. Pero mi punto no es ese, mi punto es qué sucedería si el acreedor quiere comprar ese predio. ¿A quién se lo tiene que comprar? Al que le adquirió el deudor. No lo piensen dos veces. Porque la ineficacia solamente es a efectos de ejecución. Cuando yo voy a rematar, ahí sí María no va a poder decir, no, que yo soy la dueña, yo no te debo dinero. Yo diré, no, porque yo te gané en la Pauliana. Y para efectos de remate, para efectos ejecutivos y todo lo demás, esta operación nunca se dio. Para esos efectos nada más, Juan sigue siendo dueño del fondo del Urín. Pero para todo lo demás, María es la propietaria. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Ahora, a diferencia de la Pauliana, que no se puede hacer valer en procesos de desalojo y de otorgamiento de escritura pública, ninguna de las partes puede argumentar o sostener que la otra tiene algún problema, ¿no?, con la ineficacia porque es un acto que ha perjudicado a acreedores. Mientras no haya sentencia con autoridad de cosa juzgada que diga ello, el acto es plenamente válido y eficaz, como se viene diciendo. A diferencia de la simulación, ¿no? En la simulación sí tenemos un acto que nace muerto y que no produce ningún efecto, aunque el juez no lo diga. O sea, o aunque el juez no lo haya dicho todavía. Eso opera de pleno derecho y como opera de pleno derecho, aunque no haya sentencia que así lo declare, se puede argumentar. En el caso de la simulación, tiene que ser una simulación manifiesta, porque lo único que se puede ver en desalojo y otorgamiento de escritura pública son nulidades manifiestas, serían simulaciones manifiestas. ¿Qué son estas simulaciones manifiestas? Evidentes, patentes, que saltan a la vista, que no se requiere mayor análisis para concluir que el negocio en cuestión es simulado. Entonces tengamos en cuenta eso. Yo en un proceso de otorgamiento, yo en un proceso de desalojo no puedo decir, ese título es ineficaz por acción pauliana. Pero la simulación sí se puede invocar al operar de pleno derecho. Siempre y cuando, repito, sea una simulación, ¿qué cosa, doctores? Manifiesta. ¿No? Noveno pleno casatorio civil. ¿No? Cualquier causal de nulidad se puede invocar como nulidad manifiesta en proceso de otorgamiento y también proceso de desalojo. Bien, y como ya habíamos mencionado, ¿no?, la crisis económica que actualmente se vive es un caldo de cultivo, guste o no, para casos de ineficacia por pauliana o de simulación, ¿no? O sea, vamos a tener deudores que van a tratar de transformar su patrimonio. Patrimonios de fácil ejecución, dicen, no, tengo que transformarlo a patrimonio de difícil ejecución para escapar de las acciones del acreedor. Y el otro supuesto no, simplemente dice, tengo que fingir que ya no tengo nada, pero en realidad sí lo tengo. O sea, en ambos casos tengo deudores pícaros, deudores que se quieren pasar, como decimos, ¿no?, acá en el Perú, como decimos en Perú, que se quieren pasar de vivo, ¿no?, en ambos casos. Bien. La pauliana, como habíamos mencionado, se encuentra normada en los artículos 195 y siguientes del Código Civil. ¿Qué libro es ese? Libro segundo del Código Civil. ¿Cómo se llama ese libro? Libro del acto o negocio jurídico. Lo que se ha observado, lo que se ha criticado, es que, según algunos, la acción pauliana debiera estar regulada en el libro sexto del Código Civil.
¿Qué libro es ese? En el libro de las obligaciones, porque estamos hablando de tutela del acreedor. De hecho, pensemos en la llamada acción subrogatoria. ¿Dónde está? En el libro sexto. Entonces, sería una opción, ¿no? A mí, en realidad, doctoras, doctores, no me parece grave, no me parece que cause mucho perjuicio, no me parece que sea causa de males en los procesos judiciales que la acción pauliana no esté en el libro segundo, sino en el sexto. La verdad que es un tema de lo que yo llamo, es un tema de geografía o topografía jurídica, nada más de dónde está ubicado. Pero de ahí no tiene mayor trascendencia. El proceso civil no está mejor o no está peor porque la pauliana no esté en el libro sexto. O sea, es así de sencillo. Bien. Entonces, como decíamos, al provocar la ineficacia relativa, el acto del deudor sigue produciendo sus efectos frente a terceros ajenos a la relación obligatoria. La ineficacia además es solo para fines ejecutivos, justo lo que hemos dicho. Para otros ámbitos, el que adquiere del deudor sigue siendo plenamente dueño. Totalmente. ¿No? Totalmente. Ahora, la consecuencia de ineficacia solo beneficia al acreedor que la interpone. Regreso al ejemplo, ¿no? Supongamos que Juan es deudor no solo de mi persona, sino de 2 personas más. Pero el único que se pone las pilas soy yo. Y demando la pauliana contra el acto de disposición de ese fundo en Lurín. El único que se va a poder hacer cobro de ese fundo en Lurín luego de ganar, luego de vencer en la pauliana, soy yo. Nadie más. No, soy yo el único que se va a poder beneficiar de eso. ¿De acuerdo? Mientras los demás no planteen sus paulianas, no van a tener ningún beneficio. No es que ellos se puedan apersonar al proceso y decir, bueno, cuando se remate también me dan a mí porque también soy acreedor. No, no funciona así. La pauliana entonces es en este punto de un marcado carácter personalísimo del acreedor que la interpone. Bien. Ahora, acá llegamos a un punto clave. Un punto clave que tiene que ver un poquito con la sentencia del TC que ha salido hace relativamente poco, ¿no? Que es el caso del tercero de buena fe, ¿no? La valoración, el análisis, la determinación de la buena fe del tercero. A ver, en sencillo, doctoras, doctores. Cuando hablamos de pauliana, hablamos de 2 requisitos. Primero, el llamado en latín, eventus damni, evento que perjudica, evento que daña, evento dañoso, eventus damni. Es el primero. ¿Y cuál es el otro? El concilium fraudis, el acuerdo para defraudar, para perjudicar, para dañar. Elemento objetivo, elemento subjetivo. El elemento objetivo implica que el deudor se queda con poco o con insuficiente patrimonio de fácil ejecución. Todo lo que tiene o no tiene nada, o todo lo que tiene es de difícil ejecución, que el deudor lo puede sustraer con facilidad de acciones ejecutivas del acreedor. Como decíamos, el dinero, las joyas, etcétera, etcétera. Ya. Eso en relación, ¿no?, al elemento objetivo. Pero hay un elemento subjetivo. ¿Cuál es? La mala fe del adquirente. O sea, el que le compra al deudor sabe que está afectando, sabe o puede saber que está complicando al acreedor del que le está vendiendo. O sea, en el ejemplo que he propuesto, Juan es mi deudor, María es la compradora de Juan. Entonces, ¿cuándo habría mala fe?
cuando María le compra a Juan sabiendo que con eso perjudica el cobro de mi crédito. Si nos ponemos a pensar un poquito, debiera ser bien complicado, por no decir casi imposible, que yo demuestre que María, para demostrar su mala fe, ¿no?, que María sabía bastante de Juan. Eso es complicado, por no decir muy difícil. ¿Por qué? Claro, pues María tendría que inspeccionar bien a Juan. Decirle, Juan, ¿tienes deudas? Juan, ¿le debes a alguien? Juan, ¿tienes otros bienes fáciles de ejecutar si tuvieras un acreedor? ¿Qué otros bienes tienes? Juan le podrá decir a María, María, discúlpame con todo respeto, pero creo que no te concierne lo que me estás preguntando. ¿Qué deudas tengo? ¿Qué bienes tengo? Perdóname, pero ese es asunto mío. Tú no eres una autoridad, o yo no estoy bajo investigación para tener que estar dando cuenta de esas cosas. Y María le dirá, bueno, Juan, discúlpame, pero sí necesito saber. Porque si pasa algo en una pauliana, esas cosas se van a discutir. Si yo tuve mala fe o no al adquirirte. Si yo tuve manera de saber que cuando te compré estaba perjudicando al señor Ford. ¿No? Claro. Entonces, háblame de tus obligaciones y háblame de tu patrimonio. Pero yo les pregunto, doctoras, doctores, ¿eso pasa en la vida real? O sea, cuando yo voy a comprar un predio, un inmueble, ¿pongo patas arriba a mi vendedor? Le pregunto tantas cosas a mi vendedor. O sea, si le hago esa pesquisa, si le hago esa investigación, probablemente se va a incomodar. Probablemente, con justicia, me va a decir, ¿a ti qué te importa? De repente eres un secuestrador, de repente eres un marca, ya no te vendo nada, vete, aléjate. De repente eres un acosador, ¿no? Un stalker. No. ¿Qué te importa mi vida, no? Retírate. Claro. El problema está que fíjense, y esto lo dejo un poco para su reflexión, doctoras, doctores, esta sentencia, ¿no?, del TC sobre el caso del tercero de buena fe, como que nos invitaría a pensar que la buena fe del tercero en el registro tendría dos caras. ¿Cuáles? La buena fe del tercero que adquiere cuando ha mediado antes de su transferente una falsificación de documentos o una suplantación de identidad. Porque en esos casos el afectado, ¿qué puede aplicar? La famosa y la que fue materia del proceso de inconstitucionalidad que ha resuelto el TC, la ley 30.313. Eso puede invocar, eso puede aplicar el afectado. Fuera de los ámbitos de la 30.313, otros supuestos de nulidad, ahí habría de repente otro parámetro de buena fe. Ahora la pregunta es, ¿ese parámetro de buena fe del tercero registral será el mismo de acá? Porque fíjense, o será distinto. Porque como algunos han dicho, algunos han sugerido la idea de que la buena fe es una cosa cuando hay fraude inmobiliario y la buena fe es distinta cuando no hay fraude inmobiliario. Entiéndase por fraude inmobiliario que ha habido un acto de disposición con falsificación de documentos o con suplantación de identidad.
Pero si dicen que hay dos caras, pues yo diría, ¿y cómo va a ser con la simulación y con la pauliana? Entonces ya no son dos caras, sino cuatro caras, y es un monstruo, ¿no? Eso lo dejo para su reflexión, porque lo que está diciendo el Tribunal Constitucional en esa sentencia es que el tercero de buena fe, a propósito de los casos de falsificación y suplantación, a pesar, me salgo un momentito del tema simplemente para aterrizar la reflexión aquí, ¿no? Quise hacerlo de una vez, no dejarlo para el final, pues no nos vaya a ganar la hora. Si yo adquiero un predio, no solo debo limitarme al registro, sino que tengo que mirar qué cosa también, la posesión. Tengo que verificar que en la vida real la titularidad que aparece en el registro se ejerza en el plano de los hechos. Porque no vaya a ser que haya, ¿qué cosa? Fraude inmobiliario. Yo digo, con este criterio del TCA, me lo traigo a la pauliana. Oye, espérate. No, ya he ido a mirar la posesión, él es el dueño. No, pero está bien. Pero ¿le has preguntado qué deudas tiene? ¿Y con quién? Porque así como el TC te dice, cuidado vaya a haber fraude inmobiliario, cuidado vaya a haber algún tercero con título de propiedad que desmienta el registro, pues con la misma lógica, cuidado te esté vendiendo a alguien que tenga muchas deudas y no tenga otros patrimonios y esté perjudicando, patrimonios ejecutables, y esté perjudicando a acreedores. Tienes que fijarte eso también. Pero, o sea, esa repercusión poco saludable, creo, ¿no? Me parece evidente que es poco saludable, puede traer esta sentencia del TC. Tiene bastante cola. Tiene bastante cola. No solo se queda en el tema del 2014, ¿eh? Porque es la buena fe en la adquisición en base al registro. Y no solo se cae por nulidades, se cae también por ineficacias, como es la pauliana. En Europa, si uno revisa textos españoles, textos italianos, se va a encontrar con la situación de que la doctrina de estos países destaca que es difícil ganar una pauliana contra actos a título oneroso, porque los actos a títulos onerosos del deudor requieren probar la mala fe del adquirente del deudor. O sea, se tiene que probar que en el ejemplo que les he propuesto, con Juan mi deudor y María que le compra el fundo del Lurín a Juan, que María sabía que Juan no tenía otros bienes y que María sabía también o podía saber que Juan tenía una deuda pendiente conmigo. O sea, para demostrar la mala fe de María, yo tendría que demostrar que María y Juan son muy cercanos. Ni siquiera bastaría la relación de parentesco, ¿eh? Se supone, ¿no? Porque el solo hecho o sea, de ser familia no implica que tú sepas al revés y al derecho o tengas radiografiada su situación de patrimonio y su situación de deuda, ¿no? Pero lamentablemente esta sentencia del TC podría, la idea es no interpretarlo así, evidentemente. La idea es que podría dar pie a que uno, bueno, si uno aplica coherentemente ese criterio del TC, que eleva demasiado el estándar, ¿no? Yo, la verdad, bueno, eso será materia, podría ser materia ya de otra conferencia, ¿no? Pero yo no sé por qué se dice que ahí el registro ha triunfado. Yo no creo, porque prácticamente al tercero que adquiere le dicen, no confíes en el registro, tienes que ir más allá. Oye, pero el propietario pudo haber usado la alerta registral. El propietario pudo haber usado los mecanismos de la ley 30.313. Ahí está la ley.
Sí, pero tú tienes que presumir que el propietario es un tonto, tú tienes que presumir que el propietario obró con mala fe, con negligencia, y no vaya a ser que una banda de pillos hayan hecho un acto de disposición con suplantación o con falsificación de documentos. Así que tienes que cerciorarte. O sea, si el TC me dice que desconfíe del registro tanto, yo no sé por qué se dice que ha triunfado el registro. Ahora, si uno es coherente con la lógica del TC, Dios mío, ¿qué consecuencias insospechadas puede traer para la Pauliana? Porque un demandante, yo en el proceso contra María, yo puedo decir, señor juez, María tenía que mirar las deudas y otros patrimonios. A ver, María, demuéstrame que has hecho la investigación. Demuéstrame que a Juan lo pusiste patas arriba y lo sacudiste para saber bien, a ver, su situación real y no descubrir que tenía una deuda conmigo. No lo hiciste. Si no lo hiciste, fuiste negligente, dejada, en los términos del TC. Entonces, mala fe. Y si hay mala fe, yo gano la Pauliana. Pero fíjate el mensaje, ¿no? Fíjate el mensaje. Cuando si yo quiero vender un predio, Dios mío, eso no ocurre, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado. Tengamos en cuenta eso y cuidémonos de que si alguien pretende hacer esa extensión, deberíamos nosotros tratar de detenerla y tratar de interpretar esa sentencia del TC como cerrada solamente a los temas del 2014 y no a otras cosas, ¿no? Y no otras cosas. Bueno, sigamos. Si yo voy a cuestionar un acto a título gratuito, no tengo que demostrar la mala fe. Simplemente demuestro el elemento objetivo. El elemento subjetivo queda de lado. Lo único que va a importar es el elemento objetivo. Nada más. El elemento objetivo es el central. ¿Cuál es el eventus dam? Si, ejemplo, simple. Juan no le va a vender ya a María. Juan le va a donar, le va a regalar a María el predio. Yo ante eso planteo la Pauliana porque veo que Juan se está quedando sin patrimonio ejecutable. Y María me dice, no, porque yo soy una donataria de buena fe. Yo no sabía, porque que a ti te debía, yo no tenía manera de saber. Ya, ok, ya. Pero yo digo, ¿no? Ok, pero a ti no te ha costado nada eso. Y el registro no protege a los que adquieren a título gratuito, ¿verdad? El 2014, por ejemplo, que hemos mencionado hace un ratito, solo protege al que adquiere a título oneroso, porque le ha costado. O sea, Juan me debe a mí, tiene obligaciones pendientes conmigo. El ordenamiento jurídico no puede preferir a María, porque a María esa adquisición no le ha costado nada, ha sido gratis. Su buena o mala fe, por tanto, no va a importar. Su buena o mala fe no va a tener mayor trascendencia. Si ha tenido buena fe, bueno, pues, y si ha tenido mala fe, igual, o sea, no importa. Además, pues, que el acreedor cuestione vía pauliana un acto del deudor, a diferencia si fuera un acto oneroso, la vía procedimental cambia. En el caso de la pauliana, contrato oneroso es proceso de conocimiento. Mientras que la pauliana, contrato gratuito, es proceso sumarísimo. ¿No? Sumarísimo. Ahora, fíjense, en general no es correcto, en general no es conveniente, ¿ya?, demandar nulidades por simulación contra donaciones. No tiene sentido. ¿Por qué? Claro, porque fíjense, doctores, y ahora es lo que vamos a ver ya como penúltimo punto, ¿no?
la simulación probarla puede ser un poco complicado, sobre todo si es un acto gratuito. Y encima el proceso es de conocimiento. Si uno cree que un acto gratuito le perjudica un crédito y cree sinceramente, de corazón, digamos, que el deudor ha simulado esa donación, ya está bien, pero en realidad no, si cree eso, igual, no tiene mayor sentido que presente una demanda de simulación contra donación porque es difícil de ganar. ¿Qué es mejor? Una pauliana contra la donación. Se tramita mucho más rápido y lo único que acreditar que es que ya el deudor, luego de esa donación, ha quedado con bienes insuficientes, ejecutables, bienes de fácil ejecución insuficientes. Y es más práctico, más sencillo. A veces en la práctica se ve que demandan simulación contra donaciones, pero eso no tiene mucho sentido. Mejor hagan una pauliana. La tramitación es distinta y el plazo de prescripción, no olvidemos, 2 años, ¿verdad? 2 años en la pauliana. ¿Cómo se computa este plazo? Recordemos que el acreedor es 2 años, no necesariamente desde la fecha del acto del deudor, sino desde el momento en que el acreedor toma conocimiento del acto del deudor. Ojo con eso. 2 años después de que el acreedor toma conocimiento, o en todo caso podemos tomar el tema también de la inscripción en el registro. Pero ¿qué pasa si el acto no se inscribe? Demora en inscribirse y el acreedor no lo sabe. Es desde el momento en que el acreedor se entera de manera fehaciente. 1993 del Código Civil. El plazo se computa desde que el interesado puede, de modo efectivo, de modo real, ejecutar acciones. Si la transferencia se mantiene oculta o a espaldas del acreedor, ¿cómo vas a contar los 2 años? No sea malo, ¿verdad? Bien, con la simulación, recordemos que la simulación, como dijimos, es un acto ficticio. Los sujetos no pretenden ejecutarlo de verdad, solo pretenden, ¿qué cosa? Generar una mera apariencia. Recordemos también que el acto disimulado, o sea, esa apariencia frente al exterior, ese acto que es la finta, ese acto que es la pantalla, ese es nulo. Pero un acto disimulado, un acto oculto que afecta a terceros, ¿qué es eso? Anulable. Anulable. Recordemos que el simulado produce sus efectos hacia afuera. Es el que es la pantalla. El disimulado es el acto oculto, escondido. Si este acto escondido es perjudicial, insisto, es anulable. Les doy un ejemplo interesante para que también lo reflexionen. Supongamos que Juanito, no lo digo por Juan, nuestro compañero aquí en el evento, un Juan X. Supongamos que Juanito es un empresario próspero. Tiene mucha plata. Él tiene un predio que está a su nombre en el registro público, pero que en realidad lo compró estando casado. Ojo con eso. En el registro, Juanito aparece como dueño único, pero en realidad es un bien social con su esposa. Luego, Juanito pues es un playboy, ¿no? Tiene muchas aventuras y tiene una nueva aventura más, ¿no? Amorosa, ¿no? Con su secretaria, su nueva secretaria, ¿no?
Entonces, él le dice a su secretaria, oye, te quiero regalar este predio que está a mi nombre. Y la secretaria le dice su amante, pues, ¿no? O su querida en otros términos. Oye, mira, si tú me regalas eso, va a ser un escándalo. Mucho roche. O sea, ¿de qué me vas a regalar? Tenemos que hacer una finta. Vamos a fingir que me estás vendiendo, pero por lo bajo me estás donando. Ah, perfecto. De acuerdo. Y obran de esa manera. Un acto fingido. La pantalla frente a todos. La venta. Ese acto es simulado y en consecuencia nulo. Pero por lo bajo, ¿qué hay? Una escritura pública de donación. Cuando todo esto está y a la esposa de Juanito hace un, como dicen los más chicos, hace un chongazo, hace una broncaza, pide la nulidad, ¿no? Del acto simulado, ¿no? Porque nunca hubo voluntad de celebrarlo y 190 el código. Pero la secretaria dice, perfecto, eso será nulo, pero yo tengo este título. La donación. Entonces la esposa dirá, no, pero ese es un bien social, yo debía estar. ¿No? Yo debía estar ahí. Octavo pleno casatorio civil, eso es ineficaz. Yo les pregunto, doctoras, doctores, para que lo piensen nada más. ¿Ineficaz o anulable por ser un disimulado que afecta a terceros? Siempre que se habla del octavo pleno casatorio civil se dice nulidad o ineficacia, pero este supuesto podría ser de anulabilidad, ¿no? Porque es un acto disimulado. Otro punto importante aquí, doctoras, doctores, ya para ir cerrando y hablar rápidamente de algunos casitos que he traído para comentar rápidamente, es que la prueba de la simulación en general, por no decir casi siempre, tiene que ser por medio de indicios, por medio de prueba indirecta. Prueba directa no se exige, porque eso equivaldría, como dice en la PPT, a imponer una prueba diabólica. A ver, tráeme el papelito donde acuerdan por escrito de fecha cierta que van a simular. Eso es malo, eso no se puede. Es por medio de indicios, un conjunto de indicios. También pueden ser las máximas de experiencia, ¿no? En función de circunstancias que suelen ocurrir y se pueden admitir como regla general en la experiencia cotidiana. Si el acto no responde a eso, podría ser un indicio, ¿no?, de que caramba, es simulado, es fingido, es un mero pantallazo. Ya vamos a ver eso ahora en los casos. Ahora, entre acreedores y terceros adquirentes, ¿a quién se prefiere? Al tercer adquirente. Claro, ¿qué sucede si Juan, ¿no?, simula con María, que le transfiere? O sea, Juan me debe dinero a mí. Para él evitar que yo embargue sus bienes, él simula una transferencia con María. María y Juan tienen una bronca entre ellos y María, molesta, enfadada, transfiere a un tercero. Supongamos que le transfiere a la doctora Verástegui. O sea, Juan es mi deudor. María es una simuladora con Juan. Adquirente simulada. Está como titular en el registro. Pero aprovechándose de eso, le vende a su vez a la doctora Verástegui, pero de verdad, es una venta verdadera, genuina.
Luego yo pido la nulidad de todo, ¿no? Yo soy un acreedor. Pido la nulidad de la simulación entre Juan y María. Y también pido, lo extiendo a la doctora Verástegui, porque afecta mi crédito. Pero la doctora Verástegui dice, yo actué de buena fe. ¿Quién gana? ¿Mi buena fe de acreedor o su buena fe de adquirente? Gana la doctora Verástegui. El código prefiere al tercer adquirente. Pero fíjense que aquí también, pues, ¿no? Hay que, aquí de esto sí habla el TC, ¿no? Pide que no vaya a ser que el adquirente sea un titular en base a un título nulo por simulación. Entonces el que adquiere tiene que hacer una pesquisa de que el vendedor, o sea, en este caso la doctora Verástegui tiene que hacer una pesquisa de que su vendedora, María, realmente en los hechos es la titular, no vaya a ser un título simulado. Fíjense que la sentencia del TC sí alcanza los casos de simulación. Por eso les digo que está un paso, mejor dicho, lo lógico es que aplique a Pauliana también, pero sería una locura aplicar esa lógica, ¿no? Bien. Bueno, y algunos casos, doctoras, doctores, para cerrar, ¿no? Vamos del último al primero. La casación 2030-2012 de Arequipa, ¿no? Dice que la simulación implica un propósito de engañar y un convenio simulatorio, ¿no? El acuerdo para simular. Pero, ¿qué es lo interesante de esta casación? Que la pueden encontrar en Google. Lo interesante de esta casación es lo siguiente, que hay un acreedor, el deudor ha dispuesto simuladamente del bien. ¿Y qué sucedió? Hay una deuda como de 40 y tantos mil soles, el deudor vende el predio, que más o menos vale 30.000, lo vende por 30.000, ¿no? Pero la compra-venta no tiene medio de pago, no se pagó en efectivo. Los compradores no han acreditado solvencia para poder pagar eso al cash, no han acreditado solvencia. Y lo que es peor, esos compradores nunca entraron a poseer el predio, o sea, lo compraron, pero nunca tomaron el poder del bien. Entonces, simulado. Claro, ahí la corte pues coge algunas circunstancias clásicas, algunas circunstancias claves que revelan que el acto no fue querido realmente, solo se quiso generar una apariencia para perjudicar a este acreedor. Ahora, esta casación, la siguiente, 1577-2015 de la Libertad, ¿no? También dejen claro que se necesitan varios elementos para probar la simulación. El solo vínculo familiar entre las partes es importante, pero no suficiente, ¿no? Claro, fíjense que en este caso es interesante, ¿no? También es una jurisprudencia que la pueden hallar en el buscador. En este caso es interesante, ¿por qué? Porque hay vínculo familiar y no hay prueba de que se haya pagado la plata. Pero sí hay prueba de algo, de que la persona entró a poseer. ¿No? Entró a poseer, ¿no? Pero la Suprema dice, porque es la madre que le vende, el hijo que le vende a la mamá. Si la madre no ha pagado, a pesar que sí dice contrato de compra-venta, pero no hay pruebas de que realmente se haya pagado, probablemente hayan celebrado una donación que es anulable, dicen. Pero lo ponen en condicional. Aquí lo importante es que la señora entró a poseer y el tema de entrar a poseer ya es decisivo para que la Suprema descarte la posibilidad de que sea un mero acto fingido. Interesante. La 410-2011 Lima se refiere a un tema bastante importante en relación a los alcances de la Pauliana.
la pauliana, doctoras, doctores, no solamente se refiere, ¿ya?, a acreedores quirografarios. Ya la pauliana es más que eso. Profesor, ¿pero qué? ¿La pauliana puede garantizar a acreedores que tienen, o puede ayudar, bueno, garantizar a acreedores que tienen garantías específicas? Claro, garantías específicas insuficientes. Me explico. Regreso al ejemplo de Juan y María. Juan me debe 1.000. La hipoteca que tiene conmigo cubre solamente la mitad de esa deuda. Él tiene otro bien que no está hipotecado y está disponiendo de ese bien. Yo puedo plantear la pauliana. Juan y María podrían utilizar esta casación ya un poco antigua, la 410-2011, pero está, o sea, un poco antigua, no es que sea tanto, ¿no? No es una casación noventera, ¿no? Ni siquiera de la década pasada, ¿no? Es de esta década. Entonces, me dicen, ¿sabes qué, Ford? Estás mal. ¿Por qué? Porque tú no eres acreedor quirografario, tú tienes tu hipoteca. Tú tienes una hipoteca. Y esta casación dice que la pauliana va solo para acreedores quirografarios que no tienen ninguna garantía específica. Si tú tienes una garantía específica, no fastidies. Imagínense, un poco te da a entender esto, esta 410-2011. Hay que tener cuidado, así no funciona. Así no funciona. Porque primero, no hay base legal para decir eso. El 195 del código es claro. La pauliana va cuando se afecta, se perjudica, se le complica al acreedor, sea quirografario o no sea quirografario. Porque puede ser que yo tenga hipoteca, pero igual hay otros, la hipoteca es insuficiente, la obligación aumentó. Y si el deudor dispone de otros bienes que pudieran estar libres para pagarme, yo puedo activar la pauliana, cumpliendo los requisitos, obviamente. Así que cuidado con eso. No hay base legal para decir que solamente los quirografarios pueden utilizarlo. Eso es inexacto. Bueno, por último, la 890-2017 Waura, ¿no? Que hace poco se ha estado comentando bastante. No es una sentencia reciente, ¿no? Salió hace un par de meses en el boletín del diario El Peruano. Bueno, aquí el problema está que un típico caso de simulación lo tratan como pauliana. ¿Qué sucedió? Sencillo. Una pareja es copropietaria de un inmueble. 50 el papá, 50 la mamá, hay una hija. El papá se fue, pero es el titular del 50% del predio. La mamá le dice a la hija, oye, este no paga nada. Hay que embargarle las acciones y derechos de acá. Y se rematará y nosotras mismos participaremos y en base a lo que nos debe nos adjudicaremos, porque nadie va a querer comprar seguro el 50% de este predio. Nos lo quedamos nosotras. Ya, pues mamá, le dice la chica, voy a demandar a papá. Y lo demanda. ¿Lo demandó? Entonces, por alimentos. Y va a embargar, ¿no? Pero antes que embargue, cuando demanda por alimentos a su padre ¿qué dice? Ah, no. Vende. Vende el predio a una pareja de jubilados, a dos señores ya adultos mayores. ¿Qué pasó? No se prueba el pago, no hay medio de pago. La señora, la mamá de la demandante, la ex del demandado, siempre ha vivido ahí. O sea, si estos señores jubilados dicen que compraron sabiendo de que ahí estaba la hija, ahí estaba la mamá, ¿no? La ex de esta persona. Y como que por ahí se pudieron haber enterado del problema que había, porque el objetivo era embargar. Pero ¿qué sucedió? Que estos señores jubilados aparentemente compraron sin nunca haber ido al predio. Es más, en la audiencia, al contestarle las preguntas al juez,
prácticamente confiesan todo. Lo compramos de confianza, dice. No hemos pagado nada, no conocemos dónde queda. ¿Quién compra un predio que no sabe dónde está? No sabemos quién vive ahí. Entonces, claramente hubo una simulación. Lo que buscó el caballero es no pagar a la hija, fingiendo, generando una apariencia. Pero la hija que planteó, Pauliana, está mal. Debió ser simulación, ¿no? Debió ser simulación, claramente. De hecho, en la casación se nota cómo todo indica que el acto es ficticio. Y la Pauliana, ¿qué presupone? Que el acto es válido y eficaz. No es fingido. Ahí hay unos errores graves. Tranquilamente esa sentencia podría ser lugar para un amparo. Tranquilamente, porque hay un defecto de motivación externa. ¿Cómo un acto fingido puede ser objeto de Pauliana? Esa es la premisa de esta casación. Es completamente ilegal. Es una premisa inválida. Bueno, doctoras, doctores, ya estamos en la hora prácticamente. Yo le agradezco a la doctora Verástegui por la valiosa oportunidad que me ha dado. Espero pues que sea la primera de futuras oportunidades. Ojalá haya, Dios mediante, oportunidad de seguir conversando de este y otros temas. Y no sé, si hubiera por ahí alguna inquietud de manera puntual podríamos contestarla, si no, ya finalizaríamos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la ponencia de hoy.